Chimba. Después le editamos. Buenos días, mi nombre es Juan David Cuyes Buenos días, mi nombre es Jorge Ramírez Briceño. y el día de hoy vamos a explicar el seminario de la práctica número 8 que se llama Medición de pH, conceptos y aplicaciones. Objetivos. Tenemos como objetivo general comprender el concepto de pH y sus implicaciones para la determinación en sus muestras reales. Como objetivos específicos vamos a aplicar los conocimientos que tenemos sobre diluciones para determinar el pH con el extracto de repollo. Vamos a utilizar diferentes formas de expresar la concentración de disoluciones y vamos a emplear diversos métodos para hallar el pH utilizando el potenciómetro, utilizando la cinta indicadora por medio del repollo. Y por último, para esta práctica se tendrían que usar los implementos de seguridad necesarios para la práctica. Listo, ahora viene el mapa conceptual que empecemos por hablar de la consideración ambiental que pues hay ahorita. Primero que todo, tenemos que hablar que para que exista una contaminación tiene que cesar en grandes cantidades, si no, pues no se considera como tal. La unidad de concentración de la contaminación normalmente se expresa en miligramos sobre litro. Y además tenemos que los más comunes para sólidos son basuras, para líquidos son derrames de petróleo y para gaseosos son óxido de nitrógeno, óxido de azufre y demás. Contaminación atmosférica, esta se da por la alteración de los gases que se encuentran en el ambiente que se quedan en suspensión en la atmósfera y causa la apertura de la capa de ozono. Contaminación del aire se da normalmente por combustibles fósiles y por otro lado también se tiene en cuenta el consumo de tabaco, se tiene el uso de productos de limpieza de aerosol y eso lo que produce es smog, que es la niebla tóxica, el efecto invernadero y la lluvia ácida. La contaminación del agua, sea de forma natural o humana, natural sea por la erupción volcánica o la descomposición de materia, y la humana sea por residuos de basura que quedan en los ríos o mares, y los derrames de petróleo por sea X o Y motivo que se explota un oleoducto y cuando ese no se realiza de manera adecuada llega a los mares y causa la contaminación del agua y el ambiente que hay ahí. Contaminación del suelo normalmente se da por uso de pesticidas y ese va a cambiar el pH que tiene el suelo, que lo hablaremos más adelante. Y bueno, el pH utilizamos la definición de Bronsted-Lowry, que nos dice que aquella sustancia que es capaz de ceder un electrón, no miento, capaz de ceder un protón, gana iones hidrógeno, y aquella sustancia que es capaz de aceptar un protón gana iones hidroxilo. Entonces acá tenemos que para hallar el pH es igual a menos logaritmo de iones hidrógeno, y para hallar el pOH es igual a menos logaritmo de los iones hidroxilo. En total, la suma del pH más la suma del pOH de una sustancia tiene que ser igual a 14. Y ya. Bueno, los procedimientos que vamos a tener para esta práctica. Para la elaboración del extracto de repollo, bueno, compramos un repollo morado, le quitamos algunas hojas, las colocamos en una olla con agua y la dejamos hervir por 10 o 15 minutos. A medida que el agua se va calentando, entonces este irá tomando un color violeta y las hojas irán tomando un color verde. Después, para la construcción de la escala de pH, tenemos dos tubos. En uno tenemos el hidróxido de sodio y en el otro el ácido clorhídrico. A cada uno le vamos a agregar 9 milímetros de agua destilada
y después vamos a sacar 1 mililitro y vamos a agregarlo en otro tubo. Y así hacemos con el hidróxido y con el ácido. Entonces a medida que esto vamos agregando agua, se va solubilizando y va a quedar a un pH neutro. Para la determinación del pH con el jugo natural y comercial. Entonces tomamos una pequeña cantidad de jugo, puede ser 40 mililitros, en un vaso precipitado. Registramos este pH colocando una gota de este en la cinta indicadora. Después comparamos el color que esta muestra con la escala de pH. Se repite esto con las muestras que es de gaseosa, agua a la llave y agua destilada. Por último, agregamos 5 mililitros del extracto de repollo que ya tenemos listo y le agregamos en cada muestra. Después este será un indicador de pH de las muestras que se presentaron. En observaciones acá, como se puede ver, creamos nuestra propia escala de pH y esa coincide perfectamente con la real, la que mostramos a un inicio. Entonces quiere decir que nos quedó bien la escala de pH. Como podrán notarlo, los colores que representan el ácido vienen como desde el rojo, tomando un color rosado hasta que ya llegue a neutro. Y los que son básicos empiezan a tomar un color como azul, después van disminuyéndose a un color como amarillo verdoso hasta llegar al neutro. Cálculos y resultados que tuvimos de las muestras. Como pueden ver, tenemos las muestras que fueron la gaseosa, el jugo HIT, el jugo natural, el agua a la llave y el agua destilada. Entonces utilizamos tres métodos diferentes para hallar el pH. El primero fue el potenciómetro, en donde registra la concentración de hidrógeno y esto es como mide el pH. Por medio de la cinta indicadora, como ya mencioné, se coloca una gota en un pequeño papelito que es la cinta indicadora. Este dará un color y lo compararemos en la escala de pH. Y por último, la solución de repollo. Esta es también un indicador de pH que se agrega a la muestra y después otra vez a la cinta indicadora. La determinación de la concentración de las soluciones. Entonces, utilizamos la fórmula de dilución, que es el volumen inicial por concentración inicial va a ser igual al volumen final por la concentración inicial. Entonces teníamos Concentración final. concentración final. Teníamos un volumen inicial de 1 mililitro de la concentración que ya sea ácido clorhídrico o hidróxido de sodio. Después agregamos 9 mililitros de agua para un total de 10 mililitros de la solución. Por medio de esto despejábamos la concentración final y esta nos iba a dar 0,1 punto molar, la primer cálculo. A medida que íbamos haciendo los siguientes cálculos, iba a haber una disminución de concentración de la concentración de la dilución y por tanto iba a ser un poco más neutra. Determinamos el pH de las diluciones del ácido clorhídrico y del hidróxido de sodio por medio de la fórmula menos logaritmo de la concentración de hidronios. Concentración molar. Sí, la concentración molar. Estos cálculos serían los teóricos, que va a una escala de 1 a 6, y del hidróxido de sodio de 8 a 13. Hicimos una tabla de las disoluciones de los dos concentraciones del ácido clorhídrico y del hidróxido de sodio. Determinábamos la concentración del pH, después colocábamos el pH calculado y el pOH calculado. Después registrábamos el pH que habíamos medido y podíamos hallar el porcentaje de error que hubo en las muestras. Entonces, como lo pueden notar, los primeros cálculos estuvieron
bueno, fueron mínimos, no hubo tanto error al momento de hacer las muestras. Como pueden ver, más o menos en los dos términos medios hubo un poco de desviación, ya que pudo haber errores humanos, como por decir cuando agregábamos de pronto más agua o no tomamos la cantidad exacta, entonces esto pudo variar para las medidas. Se hizo lo mismo para las disoluciones de hidróxido de sodio y los últimos cálculos también fueron un poco desviados. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo de unidades de concentración, pero solo lo vamos a hacer con el HCl, ya que el procedimiento es el mismo para el NaOH, pero nos queda más fácil como explicarlo solo con uno, entonces pues lo hicimos con el HCl. Primero tomamos en cuenta el porcentaje peso a peso, que primero tomamos en cuenta la fórmula de molaridad, que es igual a moles sobre volumen. Despejamos y queda que molaridad es igual a... Ah, no, molaridad por volumen es igual a a los moles. Tenemos que la molaridad nos piden que fuera el segundo tubo, entonces la molaridad del segundo tubo es de 1 por 10 a la menos 2 molar y lo multiplicamos por 10 mililitros, que es el volumen de la disolución. El volumen toca pasarlo de mililitros a litros, entonces tenemos un factor de conversión y al final tenemos que es 1 por 10 a la menos 4 molar. No, molar no, sino moles. 1 por 10 a la menos 4 moles. Y de ahí tenemos que la fórmula de moles es igual a masa sobre masa molecular. Entonces ahí despejamos y lo multiplicamos por la masa molecular o el peso molecular del HCl, el cual es 36. Y al final nos da que los gramos, o sea, la masa dada del HCl es de 3,6 por 10 a la menos 3 gramos. Ahora tenemos que hallar el volumen no, la masa de la disolución. Entonces tenemos que fueron 10 mililitros de la disolución por la densidad que teníamos del agua a 18 grados centígrados, que era de 0,99886. Multiplicamos y nos da gramos de disolución, que era 9,9886. De ahí, pues el porcentaje peso a peso ya lo tenemos, que es 3,6 por 10 a la menos 3 gramos sobre 9,9886 gramos por 100, que nos da 3,6 por 10 a la menos 2. Ahora sigue hallar el porcentaje peso-volumen, que es igual, cogemos ya los gramos que tenemos del peso del HCl, que es 3,6 por 10 a la menos 3, y lo dividimos sobre 10 mililitros, 10 mililitros, que es el volumen del agua que teníamos. Entonces eso nos da igual a 3,6 por 10 a la menos 2. De ahí hallamos ahora la molaridad, que molaridad es moles de soluto sobre kilogramos de disolvente. Tenemos que ya las moles de soluto son 1 por 10 a la menos 4 y lo dividimos sobre, pasamos de gramo a kilogramo de los gramos del disolvente, que es 9,985 por 10 a la menos 3 kilogramos, y a eso nos da una molaridad de 1,00 por 10 a la menos 2. Ahora para hallar las partes por millón tenemos que son mililitros de soluto sobre litros de disolución. Tenemos que el miligramo, tenemos que es 3,6 por 10 a la menos 3 los gramos de la solución del HCl, y lo dividimos sobre 10 mililitros de la solución que teníamos. Eso lo tenemos que pasar por factores de conversión. Tenemos que 1000 mililitros equivalen a 1 litro
y 1000 gramos equivalen a un gramo, que al final nos da 360 partes por millón. Así. Ahora tenemos que hallar los gramos del solvente y tenemos la fórmula que gramos de disolución es igual a gramos de soluto más gramos de solvente. Despejamos gramos de solvente y nos da que gramos de solvente es igual a gramos de disolución menos gramos de soluto. Ya tenemos los gramos de la disolución que es 9.9886 y gramos y lo rezamos al gramos de solvente que es 3.6 por 10 a la menos 3 gramos que al final nos da 9.985. Acá hacemos factores de conversión para dejarlo en kilogramos y nos da que es 9.985 por 10 a la menos 3 kilogramos. Para hallar la fracción del soluto tenemos que es moles de soluto sobre moles de soluto más moles de solvente. Ya tenemos So, entonces es solo despejar de la fórmula algebraica que moles de soluto es igual a 1 por 10 a la menos 4 moles dividido entre moles de soluto, vuelvo y digo que es 1 por 10 a la menos 4 moles más el 0.555 que está acá, que ya lo voy a explicar, que al final nos da 1,81 por 10 a la menos 5. Ahora para hallar los moles de disolvente tenemos que ya habíamos calculado que era 9.985 por... Ah, no, 9.985 gramos y despejamos que el peso molecular del solvente, que es agua, es 18 gramos, 2 gramos que pesa el hidrógeno y 16 gramos que pesa el oxígeno. Entonces ahí sacamos las moles del solvente que es 0.55 moles. Y ese es todo el procedimiento para hallar la concentración del HCl en diferentes unidades. Por análisis de resultados, podemos tener en cuenta que los cálculos que hicimos fueron los adecuados, ya que el pH y el pOH calculados nos dan igual a 14. Esto significa que es una escala de referencia para la escala de pH. Por otro lado tenemos que, según unas investigaciones que hicimos, aquellos productos que el ser humano debe consumir son aquellos que tienden a ser un poco más alcalinos. Es por eso que en la tabla de cálculos el jugo HIT era más ácido que el jugo natural. Es decir, que como todo el mundo sabe, eso es malo para el organismo y deberíamos dejar de consumir tanto jugo envasado, tanto jugo HIT y preferir tomar un jugo natural. También debemos tener en cuenta que las gaseosas y demás productos comerciales tienden a ser un poco más ácidos, ya que agregan muchos elementos químicos para su conservación y por tanto estos son muy dañinos. Por último, concluimos que aprendimos a expresar en diferentes unidades de cálculo la concentración de las sustancias. Como lo explicó mi compañero, lo hicimos en porcentaje masa-masa, peso-volumen, fracción molar y partes por millón. También utilizamos diversos métodos para hallar el pH. Utilizamos el potenciómetro, que era el más indicado para hallar el pOH, ya que nos brindaba una mayor exactitud y precisión. Mayor exactitud y precisión para poder hallar los iones de hidrógeno que tenía cada una de las sustancias. Entonces, por eso es que concluimos que aunque el potenciómetro es el método más adecuado o más preciso para poder hallar el pH de una sustancia o el pOH de una sustancia, eh, a nuestra forma de verlo es más fácil y más económico utilizar el extracto de repollo que gracias a sus propiedades agregan o cambian el color de las sustancias y es más fácil así identificar por medio de la tabla o escala de pH
los colores que cada sustancia tienen y es más fácil como comparar y definir el pH. Exacto. Y también eh, el extracto de repollo, como le decía a mi compañero, es un método más económico y por tanto lo recomendamos para hacer estos cálculos de pH. Esto es todo. Muchas gracias. Porque no haya grabado.